Saludos y bienvenidos. Mi nombre es José Luis Sánchez. Seré el instructor de estas lecciones sobre el tema los grupos celulares en la iglesia. En esta lección número 1, estaremos hablando sobre la iglesia primitiva. ¿Qué pasaría si pudiéramos retener a todas las personas que bautizamos cada año? ¿Qué pasaría si en lugar de solo contar con un lugar de entrada para los que se han de salvar, tuviéramos muchos? ¿Qué pasaría si pudiéramos envolver a todos los miembros de la iglesia en algún ministerio donde pudieran usar sus dones espirituales? ¿Qué pasaría si todos los miembros en las iglesias tuvieran amistad y comunión con por lo menos 6 personas? Bueno, la respuesta a todas estas preguntas es: la iglesia crecería en grande manera, como Dios lo desea. Pero la razón por la que hay tantas iglesias pequeñas de entre 0 a 75 miembros es porque no se ha usado este método adecuado para retener a todos los que se han bautizado. Hay iglesias donde se enfatizan solamente en el método de los estudios bíblicos, lo cual es excelente. Hemos visto buenos resultados durante todo este tiempo que se ha practicado esto. Pero estos estudios por lo regular duran aproximadamente de entre 10 a 12 semanas máximo, y después se tiene que romper el hábito y amistad que se había comenzado a formar, porque se tendrá que dejar la comodidad del hogar para ir a la iglesia. No tiene que ser así. Es necesario continuar con la posibilidad de hacer preguntas, seguir con la amistad y la comunión en el hogar. Los estudios bíblicos continuarían, pero con la estructura de los grupos celulares. Las estadísticas enseñan que solo el 25% de las personas que se convierten permanecen en las iglesias. La razón es que falta lo que la iglesia primitiva llamó koinonía, comunión unos con otros. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, verso 42. Nosotros creemos ser la comunión o la continuación de la iglesia primitiva y por lo tanto deseamos tener los mismos resultados que ellos tuvieron. Enseñamos y obedecemos las escrituras estrictamente, siguiendo la doctrina y prácticas de los primeros cristianos. Pero, ¿por qué no vemos los mismos resultados que ellos? Bueno, es que hoy en día nos enfrentamos a ese gran desafío, como nunca lo hemos tenido. Y una de las cosas que nos hace falta es ese método correcto y efectivo para alcanzar a los perdidos. Esa forma de trabajar, más que método, esa forma de vida para alcanzar y retener a los perdidos. Este método o este tipo de vida es el de los grupos celulares en las casas. La doctrina no cambia, todavía es necesario nacer de nuevo, de acuerdo a Hechos capítulo 2, verso 38, por mencionar uno. Todavía se requiere la santidad, Hebreos capítulo 12, verso 14. Este método no es solo bíblico, sino que es efectivo en cualquier lugar que se use. El ambiente para la salvación es el mismo. La gente todavía está sedienta de alguien que los ayude a salir de ese hoyo de la desesperación, de la esclavitud del pecado, como las adicciones, problemas familiares, matrimoniales, en el trabajo, etc. Y esto fue lo que la iglesia primitiva hizo en su tiempo, y el impacto fue tan grande que la Biblia dice que ellos trastornaron su mundo. Hechos, capítulo 17, verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos
ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Veamos que hay algo muy poco conocido. Punto número 2. Hay algo muy poco conocido. Y esto es que la iglesia primitiva existió por casi 300 años sin un edificio. Sí, es extraño escuchar esto, pero ellos fueron o tuvieron ese éxito sin contar con un edificio como lo hacemos en nuestro tiempo. A pesar de eso, ellos trastornaron, o sea, voltearon su mundo. Hoy, en lo que más se enfatiza es el edificio. Si no se tiene uno, no se cree que se puede ganar almas. Estamos en el negocio de las almas y no de los edificios. Aunque los edificios tienen su lugar en un momento dado, no podemos ignorar eso. Dejemos que las escrituras sean un guía de que este método no es solamente bíblico, que fue practicado por una iglesia y que ha perdurado el tiempo. Para poder entender este método, hagámonos algunas preguntas. Probablemente son preguntas que se han hecho, si han escuchado de este tema, son preguntas que se harán en el futuro, pero más que todo, estas preguntas que se están haciendo ahora. ¿Con qué propósito? Pregunta número 1. ¿Con qué propósito la iglesia primitiva hacía sus reuniones? Bueno, Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 nos responde. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El propósito, como podemos ver, fue motivarse al amor y a las buenas obras. Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron los propósitos principales de las reuniones en la iglesia primitiva? Bueno, perseverar en la doctrina de los apóstoles, para perseverar en la comunión unos con otros, para perseverar en el partimiento del pan, para perseverar en las oraciones. ¿Dónde podemos hallar esto? Hechos, capítulo 2, versos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pregunta número 3. ¿Cómo cuidó la iglesia primitiva de ese gran número de creyentes nuevos? Bueno, lo hicieron reuniéndose cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, versos 46 y 47. Si llegaran a la iglesia 3,000 personas en el mismo día, ¿cómo los cuidaría? La iglesia primitiva lo hizo de esta manera, teniendo reuniones en las casas, no solo en el templo. En las iglesias que tienen grupos celulares, el contacto con los visitantes es inmediato. Los envuelven, comienzan una comunicación en no más de 48 horas con ellos. Cuarta pregunta. ¿Cómo pudieron ellos, o cómo predicaron? ¿Cómo predicaron ellos el evangelio al mundo entero? Bueno, lo hacían todos los días. Todos los días enseñaban y predicaban
en el templo y por las casas. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos, capítulo 5, verso 42. Pregunta número 5. ¿Dónde tuvieron los gentiles la iglesia? Bueno, la iglesia se acostumbraba a reunirse en las casas. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Romanos, capítulo 16, versos 3 al 5. Pregunta número 6. ¿Dónde se realizó el trabajo general del ministerio? Bueno, fue públicamente en el templo, en una reunión grande, pero también individualmente por las casas. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Hechos 20:20. Punto número 3 de esta lección. ¿Qué pasó con el modelo apostólico? Bueno, al contemplar las características de la iglesia primitiva, surge esta pregunta. ¿Qué pasó con el modelo apostólico? ¿Por qué nosotros no trabajamos de esa manera? Bueno, en un libro que lleva por nombre El Renacimiento de la Iglesia, el escritor dice esto. A través de la cristiandad, en el IV siglo, nosotros profesionalizamos la iglesia local y le dimos los servicios del domingo a los expertos, dejando casi todo a los profesionales. Mientras que nosotros nos sentamos y miramos. Los hermanos se encontraron a sí mismos carentes de iniciativa y poder, como los esclavos nuevamente capturados. Las hermanas eran relevadas de la poca responsabilidad y liderazgo que tenían. Todos los hermanos encontraron de súbito que los cultos del domingo eran más y más distantes de sus vidas personales y de sus preocupaciones. Ellos cayeron dentro de una cristiandad para espectadores, donde la soledad no termina en la iglesia, sino que al contrario, empieza ahí. Tomado del libro El Renacimiento de la Iglesia, página 3. El corazón de la iglesia es el servicio del domingo, donde el modelo típico de comunicación es tan útil como un teléfono de gelatina. No importa lo que tienen en sus corazones, sea la alegría más grande o el dolor más devastador, no se puede compartir durante el servicio. La confraternidad es limitada a después del servicio, a menos que usted ha pensado en un método o ha descubierto un método de tener compañerismo con la parte trasera de la cabeza de alguien. Trate de hablar durante el servicio y muchos enfocarán su atención a usted de inmediato. Entonces, veamos un contraste de los resultados. El resultado de esta forma de trabajo, de nuestra forma de trabajo moderna, es que una tercera parte de la iglesia en América no crece a más de 80 personas. Otra tercera parte no excede 150 miembros. Y 25% para de crecer entre 150 personas. Es un hecho que la iglesia promedio en los Estados Unidos tiene solo 80 miembros. Ese es un hecho.
En este cuarto punto, veamos un contraste de la iglesia primitiva y la iglesia actual. Hay una gran diferencia entre la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia tal y como nosotros la conocemos el día de hoy. Veamos la iglesia primitiva versus la iglesia actual. Comenzando con la ubicación. 1. La ubicación. La iglesia primitiva, el templo y las casas. La iglesia actual, en un edificio. 2. La actividad. La iglesia primitiva, evangelismo y confraternidad diaria. La iglesia actual, los servicios semanales. 3. La confraternidad. La iglesia primitiva, íntima. La iglesia actual, impersonal. 4. Las relaciones. La iglesia primitiva, cercana, ayudándose el uno al otro. La iglesia actual, distantes, despreocupados. 5. Fuente de apoyo. La iglesia primitiva, el uno al otro. La iglesia actual, el pastor. 6. Tarea del ministerio. La iglesia primitiva, servir al cuerpo. La iglesia actual, el programa. 7. Deber del pastor. La iglesia primitiva, equipar a los santos para el ministerio. La iglesia actual, predicar sermones buenos y al día. 8. Discipulado. La iglesia primitiva, modelado con la responsabilidad. La iglesia actual, lectura sin continuación. 9. Lema. La iglesia primitiva, id y hacer discípulos. La iglesia actual, venga y crezca. 10. Los dones. La iglesia primitiva, usados para ayudar a otros. La iglesia actual, usados para actividades recreacionales. 11. Fuente de ministros. La iglesia primitiva, desarrollados en la iglesia. La iglesia actual, por especialistas de seminario. 12. Características. La iglesia primitiva, la unidad. La iglesia actual, el distanciamiento. 13. Discipulado. La iglesia primitiva, cuidar a cada miembro. La iglesia actual, el nombre en una tarjeta. La vida de oración. La iglesia primitiva, diario. Era un énfasis fuerte. La iglesia actual, el día de oración en la iglesia, limitado en uso. 15. Evangelismo. La iglesia primitiva, diario a través de la comunidad. La iglesia actual, los domingos en la iglesia. 16. La cristiandad. La iglesia primitiva era una identificación con Cristo. La iglesia actual no diferencia del mundo. 17. Los resultados. La iglesia primitiva voltearon el mundo al revés. La iglesia actual, el mundo voltea las iglesias. Si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, usted siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. Veamos la necesidad de romper con la tradición. El romper con el tradicionalismo nos ayudará a 1. Proporcionar suficiente cuidado para la gente. 2. Discipular apropiadamente a la gente. 3. Ayudará a experimentar confraternidad, algo que la gente necesita para sentirse que son parte de algo. La gente no solo quiere ir y escuchar un mensaje, un buen mensaje y regresar a sus casas, sino que les hace bien poder compartir un alimento, aunque sea sencillo, como café con pan. 4. Abre las puertas para buscar ayuda por medio de las oraciones. 5. Da la gran oportunidad para ejercitar los dones del Espíritu Santo. 6. Cada uno puede tener y llevar a cabo un ministerio. Muy pocos son los que van a sobrevivir como espectadores. La gente puede cansarse de no hacer nada e irse a otro lado. A la gente le gusta servir. Sí, compruébelo preguntándole a alguien una dirección. Se lo dará con mucho gusto. 7. Las actividades dentro de la iglesia se comparten con igualdad.
Sí, todos participan, todos trabajan. 8. Ayudará a plantar la palabra de Dios en los corazones. 9. Ayudará a cumplir la misión de evangelizar. 10. Proporciona más puntos de entrada, no solo el templo o los servicios dominicales. 11. Penetrar más efectivamente el reino de Satanás. No esperemos a que las almas perdidas vengan a nosotros, vayamos nosotros a ellos. 12. Nos ayudará a desarrollar más líderes. Estos se estarían desperdiciando de otra manera. 13. Ayudará a ser como Cristo, demostrándolo en el hogar. Sí, porque a través de este método se vive el cristianismo como un estilo de vida y no solo como algo que se hace el domingo. 14. Crea un inmediato oikos, una amistad, una comunidad para los creyentes nuevos o las nuevas amistades. 15. Ayudará a quitar todas las clases y las barreras sociales que se van creando con el tiempo en las iglesias. Los resultados no solo se pueden medir en un crecimiento espiritual, sino por el crecimiento numérico. Las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo son las iglesias con grupos pequeños. Sí, créalo. Nosotros estamos viendo o somos testigos de que la historia se está repitiendo. Y se puede repetir no solamente con ellos, pero también con nosotros. Empecemos a vivir como una iglesia celular. No una iglesia de células, pero una iglesia celular. Hablaremos de ese tema en el futuro. Eso es todo por esta lección. Gracias.